La pregunta para esta mañana es, ¿qué voy a hacer lejos de Dios? ¿Qué voy a hacer lejos de Dios? Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Constantemente hablo con personas que muchas creen que son buenas. Es su propia opinión, pero por lo que piensan ellos que son buenos, o por estas personas que piensan que son buenas, también creen que Dios está con ellos y que su amor está en medio de ellos. Hay otras personas un poco más inteligentes que las primeras que saben que saben que no son buenas y creen que no pueden recibir el amor de Dios. Este segundo grupo de personas son personas que saben que no son buenas y creen que no pueden recibir el amor de Dios por esta causa. Y existe un tercer grupo de personas que saben que no son buenas y que fallan a Dios de vez en cuando y creen que gozan del amor de Dios. Es más, están seguras del amor de Dios en sus vidas. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Al leer esta escritura, pareciera que estaría nombrando uno de los requisitos principales para ser amado por Dios. Otra vez, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como si existiera un requisito para ser amado por Dios. Y el requisito sería, en este caso, ser un pecador. De esta manera, las personas del primer grupo, aquellas que creen que son buenas y que creen que el amor de Dios está sobre su vida, que tienen comunión con Dios de alguna manera y se merecen el amor de Dios. Estas personas estarían excluidas del grupo que puede recibir el amor de Dios. Porque otra vez la Escritura dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La prueba de amor de parte de Dios es la cruz. La prueba de mayor amor. Y aquí Pablo escribe a la iglesia de Roma, a los creyentes en Roma, y les dice: aunque ustedes o aunque nosotros somos pecadores, el amor de Dios se reveló a nuestras vidas a través de la cruz del Calvario. Dios se hizo hombre y murió por nosotros, aún sabiendo que éramos pecadores. El creer en el amor de Dios y el creer que el amor de Dios aún está sobre todas las personas, el creer que el amor de Dios ha sido derramado sobre todas las vidas, sobre todas las personas, o aún el creer que el ser buenos es posible dentro de los parámetros de Dios, es un error, es un problema de conocimiento del mismo Dios. Si queremos conocer a Dios en verdad y queremos conocer al Dios de la Biblia, tenemos que acercarnos a la Biblia. Su palabra debe ser lo que pueda en nosotros hacer que podamos entender quién es Él. Pero la verdad es que muchas personas que dicen ser buenas y que creen que el amor de Dios está sobre ellos y que aún tienen una relación con Dios,
Si les preguntaríamos si creen en la Biblia o creen que la Biblia es la palabra de Dios, responderían que sí. Pero en realidad no la han leído. Y si la han leído aún, la han interpretado según su conveniencia. Por lo tanto, no conocen al Dios de la Biblia porque no conocen la Biblia. Dios dejó su palabra para revelar su persona, para revelar su amor, para revelar nuestra condición de necesitados. Sin embargo, si queremos acercarnos a ese Dios, le podemos conocer en medio de lo que Él mismo nos dejó, su palabra. Ahora, no podemos seguir nosotros creyendo, después de acercarnos a la Biblia, que el Señor en verdad tiene un amor para todos. Tampoco podemos nosotros creer que la bondad nuestra es la que ha conseguido el amor de Dios para nuestras vidas. En Romanos 5:7, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo puede ser que alguno osara morir por el bueno. Un versículo atrás del versículo que estábamos leyendo desde el comienzo, nos muestra la palabra justo y bueno como algo existente. Pero cuando nosotros entendemos el contexto bíblico, sabemos que cuando habla de alguien justo es alguien que ha sido justificado por Dios y que vive de una manera agradable a Dios, guardando sus mandamientos. Por otro lado, cuando habla sobre alguien bueno, está hablando sobre el mismo tipo de persona. Alguien que ha sido salvado por Dios, alguien que ha sido justificado por Él y que camina en los mandamientos de Dios. Pero no habla de alguien sin pecado. No habla de alguien sin maldad, porque la condición del hombre es de pecador. No existe un hombre que pueda salir de esta condición. Todo hombre es pecador. Todo hombre es pecador. Cuando vemos las Escrituras, entonces, bajo este contexto, podemos nosotros ver que la Escritura nos va a determinar con claridad, que no hay ni siquiera alguien que haga el bien realmente o alguien bueno en verdad. En el Salmo 14:3, si puedes permanecer en Romanos, ahí en Romanos 5, pero podemos anotar estas escrituras. Salmo 14:3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otra vez, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Romanos 3:10, dice como está escrito, Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, y está refiriéndose justamente al Salmo 14:3, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Hasta ahí podemos descartar a cualquier persona que esté en el primer grupo. Ese grupo de personas que creen que son buenas y que creen que el amor de Dios está sobre ellos por su bondad. ¿Por qué? Porque no hay ni uno solo bueno, no hay ni un solo justo. Pero Romanos 5:5 dice lo siguiente. Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En relación absoluta con Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En relación, versículos antes, dice el apóstol Pablo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el mismo Espíritu Santo dice que ha sido derramado este amor. Entonces hay vidas, a pesar de que no hay uno solo justo y no hay uno solo bueno, hay vidas donde el Señor ha derramado
su amor. Otra vez, no hay uno solo justo, no hay uno solo bueno. Sin embargo, hay un grupo de personas. Hay personas en un grupo que han recibido el amor de Dios, que reciben el amor de Dios. Y el apóstol Pablo confirma que el amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en los corazones de los hermanos de la iglesia en Roma. Pero hay una diferencia entre este grupo y el grupo general de hombres, o podemos decir, los hombres en general andan en otra situación. Sin embargo, existen aquellos que reciben el amor de Dios y el amor de Dios está en ellos, pero hay otro grupo muy grande y es el mayoritario. Según Juan 3:36, el mismo Señor Jesús está hablando y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un grupo que recibe el amor de Dios por el Espíritu de Dios. Y un grupo que está bajo la ira de Dios porque no ha creído en el Hijo, no ha creído en Jesús. Muchísima gente está dispuesta a decir, a reconocer que cree en Dios. Y es más, podemos decir que lo que está diciendo es que cree en un Dios, cree que hay un Dios. Pero creer en Dios, en el Señor creador de todas las cosas, el Señor de la Biblia, es creer que Jesús es Dios. Porque si Jesús no es Dios, entonces no es el Mesías prometido. Entonces no se cumple la profecía de que Dios mismo iba a salvar a su pueblo. La Escritura nos muestra con claridad: si Jesús no es Dios, entonces no es el Mesías, no es el Salvador y no hay esperanza en Él. Así que creer en Jesús es un tema vital de relacionar a Jesús con Dios. ¿Y qué dice la Escritura? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tristemente, este grupo es el mayoritario. Aquellos que no reconocen a Jesucristo como Dios mismo. Pero por otro lado, creer en Jesús, el aceptar al Hijo en vez de rechazar al Hijo, es un concepto de creer que Jesús es el Señor. Por lo tanto, es el que manda sobre nuestras vidas. Por lo tanto, es el Señor sobre todo. Él manda y yo obedezco. Él dice que hay que caminar de una manera, yo camino de esa manera. Él es el Señor. No se olviden que cuando hablamos del Señor, la palabra Señor utilizada en este contexto sigue siendo la palabra Kyrios o Kurios, que está refiriéndose a esa autoridad, a esa deidad que era César sobre el Imperio Romano, que era el dueño de todo y podía hacer todo lo que quería. Era Dios sobre el imperio. Podían haber muchos dioses en medio del imperio, pero había uno sobre todos que era César, el Curio. Pero cuando vino Cristo, entonces habían dos curios en el imperio romano. Y el problema era ese: si reconozco que Jesús es el Curios, entonces Él es el Señor y César no es el Señor. La persecución tenía mucho que ver con esto. Otra vez, dos grupos diferentes. Un grupo que el Espíritu de Dios ha derramado su amor sobre ellos, en medio de una humanidad donde no hay uno solo bueno, donde no hay uno solo justo, pero el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Y otro grupo que porque no cree en el Hijo, no cree que el Hijo es Dios, no cree que Jesús es Dios mismo, no cree que Jesús es el Señor, ahí mismo tampoco cree en el señorío de Dios sobre su vida. Creer en el Hijo entonces es aceptar que hay alguien que es dueño de mí. Creer en el Hijo es que yo tengo propiedad, soy de Él, he sido comprado con precio de sangre.
Pero aquellos que no creen en el Hijo de esta manera, entonces están bajo la ira de Dios. Podemos nosotros entonces concluir que creer que alguien es bueno o creerse bueno es un error. Segundo, creer que el amor de Dios está sobre uno porque es bueno, entonces ha perdido total sentido. Para las segundas personas en la lista, las que saben que no son buenas y creen que no pueden recibir el amor de Dios por este motivo, es importante que viendo la Escritura, ellos sepan que cumplen el primer requisito. El primer requisito para recibir el amor de Dios: son pecadores. El primer requisito: son pecadores. Ellos están reconociendo que son pecadores y por eso creen que el amor de Dios no puede estar sobre su vida, que el amor de Dios no puede ser entregado a ellos por causa de su pecado. Entonces, el primer requisito está cumplido. Para recibir el amor de Dios, ellos son pecadores. Y el segundo requisito es que reconocen su pecaminosidad, reconocen su perversidad, reconocen su maldad. Y esto podemos decir que sería el segundo requisito, el arrepentimiento. Porque no puede acercarse a alguien pecador como yo, alguien pecador como tú, delante de un Dios santo sin arrepentimiento. No es suficiente reconocer el pecado, sino necesito arrepentimiento. ¿Cuánta gente puede reconocer que es pecador? Escucho personas decir: sí, pastor, yo sé que soy pecador, yo sé que soy malo, sé que esto está mal. Pero pasa el año y el año siguiente y el siguiente año y viene pasando los años y sigue siendo el mismo pecador, entregado a su pecado, entregado a su maldad. El conocimiento de mi maldad, el reconocimiento de mi maldad no es arrepentimiento. Porque si permanezco en mi pecado, entonces solamente estoy conociendo que soy malo, estoy confirmando mi perversidad. Pero el arrepentimiento es un paso más allá, y un paso muy grande, porque no solamente conozco que soy pecador, no solamente reconozco mi pecado, sino que me arrepiento de él. El amor de Dios fue derramado sobre los hermanos en Roma. El Espíritu de Dios derramó el amor sobre ellos y no eran ni justos ni santos en el sentido de que tengan ausencia de pecado en sus vidas. Y todo empezó en la decisión de reconocer su pecado y pasar al arrepentimiento. El arrepentimiento sigue siendo una obra que Dios permite en la vida de aquellos que creen en Él. El arrepentimiento es una obra que permite que el hombre pueda girar 180 grados y caminar en sentido contrario a su pecado. Sin embargo, todavía la Escritura nos mostrará que ni aún así hemos dejado de pecar de manera absoluta. No es que ya no hay pecado en aquellos que aman a Dios, que reconocen su pecado y se han arrepentido. No es que aquellos que han depositado su confianza en la cruz del Calvario y han transformado su vida por medio del Espíritu han dejado de pecar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entendiendo esto, me gusta decir lo siguiente. Cuando una persona puede acercarse a mí y decirme: pastor, no pienso ir a su iglesia porque no quiero ser hipócrita. Y yo le digo: el Señor
te va a recibir porque el requisito lo estás cumpliendo. Eres hipócrita, Dios puede amarte porque has cumplido el primer requisito. Si eres un hipócrita, entonces ven a la iglesia. El mejor lugar donde puedes venir es la iglesia. Porque el primer paso ya está dado. Reconoces tu hipocresía. Reconoces tu pecado. Acércate a Cristo y que el Señor pueda transformarte. Y es otra cosa. Pablo está escribiendo a la iglesia, a los hermanos que eran parte de la congregación, y en medio de ellos seguro que existían personas que estaban inseguras del amor de Dios, porque se veían a sí mismos, estaban mirándose a sí mismos como si podían ser merecedores o no merecedores del amor de Dios, sin darse cuenta que habían comenzado por el camino correcto. Soy pecador. Pero el segundo paso, el arrepentimiento, pero si no tenemos conciencia de que el amor de Dios está para aquellos que reconocen su pecado, para aquellos que saben que son pecadores, entonces muchas personas ni siquiera se acercarán a Cristo. La hipocresía de muchos cristianos, el mostrarse como personas que no pecan, el mostrarse como personas que no tienen pecado, solamente está poniendo tropiezo a aquellas vidas que realmente necesitan del Señor y no pueden acercarse porque no son como los hipócritas que se muestran puros, santos y sin mancha. La obra del Señor que hará con la iglesia es una obra de santificación que Él va a hacer y que tiene que ver con nosotros, pero el llamado del Señor no es vengan a mí los justos y los santos, sino vengan a mí los pecadores. Es tan importante que nosotros podamos entender que cuando compartimos el Evangelio es un Evangelio radical, es un Evangelio que realmente salva porque está siendo compartido con los conceptos del Señor, aborreciendo el pecado, amando la santidad. Pero si creemos que hay uno de nosotros justo y bueno, entonces, como Juan diría, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Y yo necesito hacer entender a cada persona que no importa en verdad su pecado para acercarse a Dios. Y claro que voy a decirle a cada creyente que no puede permanecer en su pecado porque ha sido salvado por Dios. Pero necesito empezar por abrir la puerta del cielo. Por abrir la puerta del cielo. Lo digo en sentido figurado, no tengo tal poder. Pero me refiero específicamente a abrir la puerta del cielo para los pecadores, no mostrándome a mí mismo como alguien que no peca. Pero no puedo permanecer tampoco como creyente, reconociendo que soy un pecador y permaneciendo en mi pecado. Qué importante. El segundo grupo de nuestro estudio, aquellos que saben que son pecadores y que creen que por lo tanto no pueden acercarse a Dios, han entendido correctamente la figura, menos por una cosa, que el Señor vino por pecadores. Así que ven a Cristo, acércate al Señor. Jesús no solo está tocando la vida de los que estamos en la iglesia, sino que está tocando otras vidas, a quienes realmente puedan creer en Dios y también puedan creer que Dios puede perdonarles. Tú y yo somos el instrumento para decirle al mundo que el perdón de Dios está disponible, que el perdón de Dios está disponible. Si yo puedo ver a los demás como a mí mismo, como a un pecador, entonces será mucho más sencillo para mí tocar la vida de unos y otros, acercarme en misericordia a unos y otros. Pero si yo creo que soy bueno, pero si yo creo que soy bueno, entonces no podré
acercarme a los pecadores como debo acercarme. La Escritura dice que el ministerio de la reconciliación nos llama a nosotros a rogar a otros que se reconcilien con Dios. A rogar a otros que se reconcilien con Dios. Pero antes yo necesito empezar por ver que solamente soy un pecador. Los publicanos eran un problema real. Eran pecadores despreciables para el mismo pueblo judío. En Lucas 7:34, el mismo Señor es conocido como aquel que se acercó a los pecadores, de tal manera que pudo abrir las puertas del cielo para cada una de estas vidas. Lucas 7:34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Otra vez, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Cómo Cristo puede acercarse a los demás aún con tanta bondad y misericordia y algunos cristianos no pueden hacerlo? Algunos creyentes están hablando sobre no contaminarse con el mundo. No contaminarse con el mundo. Y el contaminarse con el mundo es correcto cuando no voy a participar de su pecado, cuando no soy parte de su pecado. Pero algunos están hablando sobre contaminarse con el mundo, no contaminarse con el mundo para no tocar a los pecadores, para no acercarse a los que están entregados a su maldad. Conociendo en qué pecados están y cómo están viviendo, entonces mantener la distancia prudente. Y el Señor Jesús está siendo conocido como amigo de publicanos y de pecadores. Como amigo de publicanos y pecadores. A más de una persona le he dicho, ¿cómo puedes seguir siendo amigo de los pecadores, de los que están entregados a su pecado, sin compartirles de Jesucristo? Sin compartirles de Jesucristo. Porque hay aquellos que siguen siendo parte del mundo y de la iglesia. Están en el mundo y en la iglesia constantemente. Y el mundo es parte de su vida, no para predicarles el evangelio, no para rogarles que se reconcilien con Dios, sino para disfrutar el pecado de ellos, la vida mundana, la vida vacía, la vida de vanidad que viven los demás y están en medio de ellos, no salen de en medio de ellos y participan de su pecado. Claro, algunos dicen de repente, sí pastor, yo voy ahí pero no tomo, yo voy ahí pero no fumo. Pero no se trata simplemente de no fumar y no tomar para participar de su pecado. Si no estamos compartiendo con ellos con misericordia, con amor real, de que Cristo es su Salvador y de que hay esperanza para el pecador, para el perdido, ¿qué es lo que estamos haciendo en medio del mundo? La pregunta para ti es, si reconoces que Jesús es tu Salvador, si reconoces que eres pecador y te has arrepentido, pero estás en medio del mundo, cada vez, y compartes con los que llamas que son tus amigos, y dices que los amas, han estado contigo desde la niñez, otros desde la juventud, pero son tus amigos en verdad. Conoces a Cristo, has sido perdonado, has sido salvado por Él, y sigues en medio de ellos, compartiendo lo que ellos hacen, no todo lo que ellos hacen, pero no les ruegas que se reconcilien con Dios. Y no les ruegas que se reconcilien con Dios para no ser rechazados. Eso no es amar ni a Dios ni a mis amigos.
El peligro no solamente son los hipócritas que creen que son tan santos, que no se reúnen con los pecadores y no les comparten de que hay perdón para aquellos que creen que no hay perdón por su pecado. El peligro también está en aquellos que conociendo a Cristo, recibiendo la gracia del Señor y el perdón del Señor, están en medio del mundo, son capaces de ser conocidos como Cristo, como amigo de pecadores, amigo de publicanos, pero no les hablan de la salvación que tanto necesitan. Se están yendo al mismo infierno, están viviendo bajo la ira de Dios, pero dicen que les aman y no les ruegan que se reconcilien con Dios. Volvamos a Lucas 7:34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. La fama de Jesús no era que estaba participando de su pecado. La fama de Jesús es que estaba en medio de ellos, abriéndole las puertas del cielo. Los publicanos no eran cualquier persona, más de una vez he compartido sobre esto. Por lo general ellos eran del mismo lugar donde estaban cobrando impuestos, eran cobradores de impuestos. Muchas veces cobraban impuestos de más para su propio beneficio, por lo tanto cargaban este impuesto extra o el monto superior era cargado sobre la persona y era simplemente ganancia personal. Ellos trabajaban para el imperio. Por otro lado, eran llamados impuros porque dentro de la ley ellos tenían contacto con los gentiles y los judíos no entendían su llamado real de parte de Dios de hacer conocido a Dios por el mundo. Entonces manejaban ese concepto de hipocresía donde solamente por haber tocado a los gentiles, aquellos que no eran judíos, entonces ellos estaban contaminados. La misma ley podía respaldarlas. Ellos en el día de reposo, en vez de guardar ese momento para Dios y consagrarse a Dios una vez más, ellos trabajaban cobrando impuestos. No dejaban ni siquiera el día de reposo para seguir cobrando impuestos. Ahora, pregunto para algunas personas que en algún momento no han querido acercarse a Dios porque saben que son pecadores. Todavía no han pasado el momento del arrepentimiento real, pero no quieren acercarse a Dios porque son pecadores. Después del cuadro de estos publicanos, el cuadro que te presento, ¿tú crees que estás en una peor circunstancia? ¿Que tú estás en un peor momento de tu vida? ¿Que eres peor que los publicanos? O sea, traidor a su pueblo, aprovechando de los impuestos aún para cobrar para sí mismos algo extra aparte de su salario. Y aún quebrando los mandamientos de Dios y siendo parte del pueblo de Dios, pero quebrando los mandamientos de Dios para ganar más dinero, trabajando para el enemigo. Creo que la condición de los publicanos era tan baja que los mismos judíos los aborrecían. Puede ser que sea tu condición. O puede ser que aún puedas decir, pastor, usted no conoce mi pecado, yo soy peor que los publicanos. Pero veamos por un momento a Mateo, que era uno de ellos. Mateo frente a Jesús. Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo estaba como aquel despreciado por los demás por causa de su maldad y su pecado. Pero el amor del Señor estaba dispuesto para ellos, para que puedan acercarse a Él, ser consolados, ser restaurados, ser perdonados y ser salvados. El Señor no va a dejar de aborrecer el mal. El Señor aún no va a dejar de aborrecer a los pecadores y la ira de Dios va a estar sobre ellos todos los días de su vida. Sin embargo, el Señor es el que lleva a pecadores al arrepentimiento. El Señor no salvó a nadie que no sea un impío, empezando por mí. El Señor no salvó a nadie que no sea un impío o un pecador. Y Él vino por pecadores. Pero todavía queda en nuestra lista un tercer grupo. Hemos visto un primer grupo que, creyendo ser buenos equivocadamente, creen que el amor de Dios está en ellos y ni siquiera se han acercado realmente a Dios ni a las Escrituras, ni siquiera le rinden culto constantemente, no saben quién es Dios y están equivocados. Hemos visto un segundo grupo que sabe que es pecador, que reconoce su pecado, pero que no se acerca a Dios por causa de esto, porque no creen que Dios pueda amarles siendo pecadores. Luego de ver paso por paso todo esto, hemos concluido que no existe posibilidad de ser bueno y recibir el amor de Dios por la bondad. Hemos concluido también que aquel que reconoce en verdad su pecado ha cumplido el requisito de ser pecador para ser amado por Dios y que debe pasar al arrepentimiento y debe acercarse al Señor aún esperanzado, porque el Señor no vino por justos ni por sanos, sino por pecadores y por enfermos. Así que solo necesitan acercarse a Él y recibirán el amor de Dios para perdón de pecados y salvación. Pero el grupo que nos queda es el grupo de aquellas personas que saben que no son buenas, que fallan a Dios de vez en cuando, que creen y están seguros que gozan del amor de Dios. Romanos 5:5, unos versículos antes, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pudimos ver esta porción de la Escritura. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo siguiente, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir lejos de Jesús por causa de nuestro pecado, o vamos a aceptar la gracia salvadora? Vamos a estar lejos de Jesús porque sabemos que somos pecadores y sabemos que Dios es santo, o vamos a acercarnos al santo para que Él pueda limpiarnos de todo pecado y pueda llevarnos a esa paz que Él tiene para nosotros. Necesitamos acercarnos a Dios conociendo las Escrituras y sabiendo que el Señor aún pudo ser amigo de publicanos, amigos de pecadores, y puede ser mi amigo, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Pero necesito confiar
que mi pecado no va a ser un impedimento para que Él pueda rescatarme, sino que no hay forma de recibir perdón si no soy pecador. El apóstol Pablo sabía bien de esto. Y en 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo no estaba hablando de una persona que está entregada al pecado, sino se estaba refiriendo a sí mismo como un pecador. Él reconocía su condición. Él no estaba como los fariseos de hoy, creyéndose mejor que otros porque es cristiano, sino que él mismo se estaba presentando como ejemplo de pecador, no porque estaba entregado al pecado, porque estaba practicando el pecado, sino porque luchaba contra el pecado constantemente y sin embargo veía que todavía el pecado estaba en su vida. En Romanos 7, 15 y 18, el apóstol Pablo puede escribir justamente esta lucha constante contra el pecado, pero algo totalmente frontal, donde su vida estaba de por medio cada vez que estaba enfrentando la tentación. Romanos 7, 15 y 16, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El apóstol Pablo está hablando de una lucha encarnizada, está hablando de una lucha real contra la tentación. No está hablando de aquella persona como aquella persona que, sabiendo que es pecador, dice, sí, realmente hago lo que no quiero hacer, me entrego al pecado, quiero hacer otra cosa pero nunca la hago, siempre hago el mal, permanezco ahí en el mal y me gozo en el mal, pero yo sé que soy pecador. No está diciendo Pablo algo así, sino que el mismo Señor está mostrando a través de Pablo la condición del hombre, miserable condición. Somos pecadores, pero no podemos estar entregados al pecado. Pero si pecamos, abogado tenemos en Jesucristo. La excepción, si pecamos, abogado tenemos en Jesucristo. Por lo tanto, si el apóstol Pablo podía verse a sí mismo como un pecador, necesitamos volcar toda hipocresía, toda falsedad, y no volver a un concepto donde somos mejores que los de afuera. Los de afuera y nosotros somos lo mismo, solo somos pecadores. La diferencia está en que nosotros sí hemos aceptado la misericordia, la bondad de Dios a través de la cruz de Cristo. Sea Dios con nosotros. Y otra vez digo, para no cerrar la puerta de los cielos a los pecadores, pero tampoco creamos que el permanecer en nuestro pecado es algo de arrepentimiento. El arrepentimiento nos va a llevar a abandonar nuestro pecado y a luchar, como el apóstol Pablo, contra nuestro pecado. Pero sí y sí, una vez más debemos creer, el Señor no me ama por mi bondad. El Señor no me ama por mi falta de pecado. Pero lucharé contra el pecado hasta la sangre. Pero lucharé constantemente contra el pecado, porque quiero agradar a Dios. Y tu convicción tiene que ser la misma. Señor, vengo como estoy. No sé ni cómo salir, Señor. Vengo aquí, Señor Dios, amando el mundo y mi pecado, pero sé que te necesito, Dios. Y sé que has venido por mí, porque no soy más que un pecador. Acerquémonos al Señor con la certeza de que el Señor nos va a recibir. Y aquellos que estamos permaneciendo en Cristo, no dudemos de que el amor de Dios no tiene nada que ver con nuestra bondad, que el amor de Dios tiene que ver con la cruz, que el amor de Dios tiene que ver con su sacrificio. Apartémonos de todo mal y vivamos agradando al Señor. Pero una vez más, no nos miremos a nosotros mismos como aquellos que están consiguiendo el amor de Dios. Aquí vimos nosotros que el amor de Dios, como decía Pablo en Romanos 5:5,
que el amor de Dios fue derramado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra vida. No había nada especial en nosotros. El Señor nos llevó al arrepentimiento, el Señor nos llevó a la verdad. Y no hay nada que podamos presentarle hoy al Señor. Vivamos para Él, pero no vamos a conseguir su amor por esto. El amor de Dios fue dado por gracia. Como dice el autor en Oseas, que el Señor mismo le revela como profeta. Y viene la voz de Dios ahí. Os amaré de pura gracia. Os amaré de pura gracia. Este tercer grupo que está seguro del amor de Dios, que está seguro del amor de Dios, aunque está seguro de su condición, que está segura de su condición de pecador. Este grupo de personas seguros del amor de Dios a pesar de la seguridad que tienen de ser pecadores, que no están entregados al pecado y sin embargo fallan en algún momento, luchan contra el pecado hasta la sangre, pero tienen la certeza del amor de Dios. Es en el grupo que tú debes estar, es en el grupo que Dios quiere que estés. Podamos nosotros leer 1 Juan 4:9. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos para Él. Oh Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios tiene un llamado para ti y para mí, para que podamos permanecer en su amor, no creyéndonos mejores que los de afuera, sino abriendo las puertas del cielo para que los pecadores entiendan que vino su amor para los pecadores, que vino su salud para los enfermos. Y que nosotros mismos permanezcamos en Él, sabiendo que su amor es suficiente, porque está sobre nuestro pecado. En Romanos 8:39, con lo que podemos concluir. En Romanos 8:39 podemos ver que el tercer grupo es el correcto. Que el tercer grupo es el correcto. Sabemos que somos pecadores. Tenemos la certeza del amor de Dios. Vivimos en arrepentimiento constante, pero no practicamos el pecado. Pero no practicamos el pecado. Y si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Romanos 8:39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Dios, si todavía no lo has hecho, ven y acércate al Señor. Si todavía no lo has hecho, ven y acércate al Señor. Si tu pecado te agobia es porque el Espíritu de Dios te está llevando al arrepentimiento. Si sabes que hay tanto pecado en ti y no puedes acercarte a Dios, es el mejor momento para que tú veas su gracia, que su gracia es más grande que tu pecado. Y puedas decirle, Señor, aquí estoy, Señor, tú y yo sabemos quién soy, pero quiero saber de tu amor. Acércate al Señor, es día de salvación para Dios. Dios puede salvar tu vida y el Señor puede perdonar tus pecados. Y la obra del Señor continuará día a día transformando tu ser. Él es el que salva. Él es el que salva. Y si tú eres creyente hoy y estás casi a punto de tirar la toalla, dejar el cristianismo, apartarte de la iglesia de Cristo, medita. El Señor no te salvó porque eras bueno. El Señor no te salvó porque eras bueno. El amor de Dios no está sobre tu vida porque no fallas. Él escogió lo vil, lo menospreciado del mundo
Y en esa lista estamos nosotros. Pero Él nos amó, aunque el mundo no nos amó. El amor del Señor se ha derramado en tu corazón y no puedes abandonar el camino. Lo que necesitas es tomar tu vida y consagrarla al Señor una y otra vez más. Habla con el Señor hoy día y dile: Dios, aquí estoy, Señor. Pero quiero saber, Dios bendito, de que tu amor también está. Habla con el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh Dios amado, Señor. Definitivamente es un error, Señor Dios, apartarse de ti, Señor. Que vamos a ser lejos de ti, Dios. Ya que solo cerca del fuego uno puede permanecer caliente. Y solamente se puede ver con claridad si tu luz alumbra, Dios. Oh Señor Dios. Señor, queremos derramar nuestra vida delante de ti, Señor. Derramar nuestra vida delante de ti. Decirte, Señor, no podemos solos, Dios. Reconocemos, Señor Dios, Padre, que no somos buenos. Pero queremos también reconocer, Señor, que tu amor va mucho más allá de esto. Tu amor es más grande que nuestro pecado, Señor. Y queremos permanecer en ti, Señor. Los que se acerquen hoy al Señor puedan permanecer en ti. Los que han vuelto, Señor, a consagrar su vida, Dios, puedan permanecer en ti. Y aquellos, Señor bendito Dios, que saben que de tu amor, Señor, simplemente depende su vida y que no es su bondad la que ha conquistado, Señor, su salvación, puedan consagrarse aún más, Dios bendito, Señor. Oh Dios, danos gracia para vivir delante de tus ojos, porque no te dejaremos, Señor, porque en verdad te necesitamos. Oh Dios, haznos instrumentos para abrir las puertas del cielo a los pecadores, porque nos mostremos, Señor bendito Dios, iguales que ellos, no practicando su pecado ni participando de su pecado, Señor, sino tocando vidas y rogándoles que se reconcilien contigo. Que ya no llamemos amigos, Señor, a aquellos a quienes no estamos rogando que se reconcilien contigo. Que seamos verdaderos amigos. Oh Dios amado, Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Dile al Señor: prefiero a Cristo que al mundo entero. Tu amor está en mi corazón, Señor, y lo ha derramado tu Espíritu. Y no me dejarás, Señor, porque no hay cosa creada en este mundo que pueda separarme de tu amor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy por fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo
quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Háblale al Señor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy por fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Señor amado, eres tu Dios, te damos gracias por podernos congregar unidos, Señor, por cada vida que está en medio nuestro, por cada persona, Señor, que se ha sumado a este día, Señor, para congregarse con nosotros. Bendecimos las vidas, Señor amado Dios, Padre, que han tomado tiempo para rendirte culto, entendiendo, Señor, que tú eres el centro, que tú eres el primero, Dios. También, Señor, te damos gracias por cada persona en la iglesia, Dios, que sustenta nuestras vidas y sustenta el ministerio, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que está obrando, Dios, en medio del ministerio y sirviendo, Padre bendito, a otros en medio de la iglesia. Queremos bendecir la vida también de las personas, Señor Dios, que hoy están enfermas y que son parte nuestra, Dios, como parte también de la familia de cada uno, Señor. Pon tu mano de sanidad sobre ellos. Padre, te rogamos, Señor amado, que tú puedas sanarles, Dios. Padre, todo te lo pedimos, Señor, diciendo como Cristo mismo, hágase tu voluntad, Señor, sobre todo. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Me quedo por un momento leyendo los mensajes que has mandado y me gozo también de saber que estás con nosotros. Dios te bendiga. Dios te dé gracias. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.